Nunca me imaginé que a mis 72 años viviría la peor humillación de mi vida frente a un aeropuerto repleto de gente, escuchando los gritos de mi propio hijo, quien me exhibió delante de todos como si fuera una niña sin juicio, un estorbo despreciable que solo servía para molestar y que ya no tenía ningún valor para él. Estaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, esperando mi vuelo para visitar a mi hermana cuando pasó el peor momento de mi vida. Acababa de llamar a Sebastián, mi único hijo, para avisarle que llegaría un poco más tarde porque el vuelo estaba retrasado. Era un viaje sencillo, apenas 3 días para ayudar a mi hermana Beatriz, que se había roto el brazo. Pero cuando le expliqué esto a Sebastián, explotó frente a mí de una forma que nunca imaginé que fuera posible. Mamá, ya basta con esa historia. Siempre buscas excusas para no cuidar a los niños cuando Catalina necesita trabajar. Traté de explicar que ya había planeado ese viaje desde hacía 2 semanas, pero no me quería escuchar. Lo que pasó después me dejó con el corazón destrozado para siempre. Ahí en medio del aeropuerto, lleno de gente, personas pasando con sus maletas, familias despidiéndose, Sebastián me gritó de una forma que resonó por todo el vestíbulo. Deja de ser despreciable. No sirves ni para cuidar a tus propios nietos. Sentí que todas las personas se detuvieron para mirarnos. Una señora mayor que estaba cerca me tomó del brazo con cariño, como si quisiera protegerme. Una pareja joven desvió la mirada con pena. Hasta los empleados del aeropuerto se quedaron en silencio observando la escena. Me quedé ahí parada, temblando, con lágrimas en los ojos, sin poder creer que esas palabras habían salido de la boca del hijo que crié sola después de que su padre falleció. Era como si un extraño me estuviera gritando, ¿no? El niño que abrazaba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Sebastián ni siquiera esperó mi respuesta, se fue pisando fuerte, dejándome ahí humillada frente a decenas de extraños que habían presenciado todo. Una empleada de la aerolínea se acercó con cuidado y me preguntó si estaba bien. Me sequé las lágrimas, tomé mi equipaje de mano y caminé hacia la puerta de embarque. Mi vuelo estaba siendo anunciado, pero apenas podía escuchar los avisos. Mi cabeza daba vueltas, mi pecho dolía como si me hubieran golpeado. Mientras le mostraba mi boleto a la empleada, una voz dentro de mi cabeza susurró algo que lo cambiaría todo. Si él piensa que eres despreciable, tal vez sea hora de que descubra cuánto vales realmente. Pero lo que Sebastián no sabía era que durante esos minutos de humillación en el aeropuerto, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. En el avión no podía dejar de temblar. La azafata me preguntó si necesitaba algo, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle que mi propio hijo me había gritado despreciable frente a cientos de personas? ¿Cómo podía contarle que después de 73 años de vida, después de criar a ese niño completamente sola, él me veía como una carga? Me acomodé en mi asiento junto a la ventanilla y miré las nubes pasar mientras el avión se elevaba sobre la ciudad. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo el dolor de las palabras crueles, sino la comprensión terrible de que para mi hijo yo me había convertido en un estorbo, en alguien que existía únicamente para resolver sus problemas cuando él lo necesitara. Recordé todas las veces en los últimos años que Sebastián había usado exactamente las mismas palabras. Mamá, cuida a los niños. Mamá, recoge a los niños de la escuela. Mamá, cocina para el domingo. Nunca por favor, nunca. ¿Puedes ayudarme? Era como si mi única función en la vida fuera estar disponible para cuando él me necesitara. Y cuando por primera vez en años yo necesitaba hacer algo para mi familia, ayudar a mi hermana Beatriz con su brazo roto, me convertía en una persona egoísta y despreciable. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras el avión atravesaba las nubes. Una señora mayor sentada a mi lado me ofreció un pañuelo de papel y me sonrió con comprensión, como si ella también hubiera pasado por algo similar. ¿Problemas familiares, mi hija?, me preguntó con voz suave. Asentí sin poder hablar. Ay, hijita, yo también pasé por eso. Los hijos a veces se olvidan de todo lo que uno hizo por ellos, me dijo, tomando mi mano con cariño.
No sabía por qué, pero esas palabras de una extraña me consolaron más de lo que las disculpas de Sebastián jamás podrían hacerlo, porque ella tenía razón. Él se había olvidado completamente de todo lo que había hecho por él durante toda su vida. Se había olvidado de las noches que pasé en vela cuando estaba enfermo, de los trabajos extra que tomé para pagar sus estudios, de todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías propias. Para él yo era simplemente la abuela que cuida niños y nada más. El vuelo a Medellín duró apenas 1 hora, pero esos 60 minutos fueron suficientes para que mi vida cambiara completamente. Mientras miraba por la ventanilla las montañas y los valles que se extendían abajo, comencé a pensar en cosas en las que no había pensado en años. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería hacer con mi tiempo libre? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me agradeció por algo que hice? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí valorada como persona y no solo como una empleada doméstica gratuita? No podía recordar ni una sola ocasión reciente, y eso me dolió más que todas las palabras crueles de Sebastián juntas. Cuando el avión aterrizó en Medellín, algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. No era solo enojo o tristeza, era una claridad fría y determinada que nunca había sentido antes. Mientras bajaba del avión y caminaba por el aeropuerto hacia donde mi hermana Beatriz me estaba esperando, supe que esos 3 días en Medellín no serían solo para ayudarla con su brazo roto. Iban a ser 3 días para planear el resto de mi vida. Una vida en la que yo iba a importar tanto como cualquier otra persona. Una vida en la que nadie volvería a llamarme despreciable. Nunca más. Beatriz me estaba esperando en la zona de llegadas con su brazo en cabestrillo y una sonrisa preocupada en el rostro. Cuando me vio, inmediatamente supo que algo terrible había pasado. «Mercedes, ¿qué tienes? Te ves muy pálida», me dijo mientras me abrazaba con su brazo bueno. No pude contenerme más. Ahí mismo, en el aeropuerto, le conté todo lo que había pasado, los gritos de Sebastián, las miradas de la gente, la humillación, todo. Beatriz me escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia. Ese muchacho se volvió loco. «¿Cómo se atreve a hablarte así después de todo lo que hiciste por él?», me dijo mientras caminábamos hacia el taxi. «Mercedes, tú criaste a ese niño completamente sola después de que murió Fernando. Trabajaste día y noche para darle todo lo que necesitaba. Le pagaste la universidad, lo ayudaste a comprar su casa. Has cuidado a sus hijos como si fueran tuyos y ahora te trata como si fueras su sirvienta». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Sebastián se había convertido en una persona completamente diferente del niño dulce y agradecido que había criado. Durante el viaje en taxi desde el aeropuerto hasta la casa de Beatriz, en el barrio Laureles, no paraba de pensar en los últimos 5 años desde que Sebastián se casó con Catalina. Al principio, Catalina había sido muy amable conmigo. Me llamaba mamá Mercedes y siempre me incluía en los planes familiares. Pero poco a poco, especialmente después de que nacieron los gemelos Santiago y Mateo hace 3 años, comencé a sentir que mi papel en la familia había cambiado. Ya no era la abuela querida que venía de visita. Me había convertido en la niñera gratuita que siempre estaba disponible. Los fines de semana ya no eran para convivir en familia, sino para que yo cuidara a los niños mientras Sebastián y Catalina salían con sus amigos. Los días festivos ya no eran celebraciones familiares, sino oportunidades para que yo cocinara para todos, mientras ellos se divertían. Y cuando yo necesitaba algo, como esa visita a Beatriz, me convertía en una persona problemática que no entendía las verdaderas prioridades de la familia. Mientras el taxi navegaba por las calles de Medellín, entendí que no había sido un cambio gradual. Sebastián había estado planeando desde hace tiempo convertirme en su empleada personal, y yo había sido demasiado ciega para verlo. «Ya llegamos, señoras», dijo el taxista interrumpiendo mis pensamientos amargos. La casa de Beatriz era pequeña, pero acogedora, con un jardín lleno de flores que ella cuidaba con tanto amor. Mientras pagaba el taxi,
Pensé en lo diferente que era la vida de Beatriz comparada con la mía. Ella era viuda también, pero había aprendido a vivir para sí misma después de que sus hijos se fueron de casa. Tenía sus plantas, sus amigas del grupo de tercera edad, sus telenovelas favoritas. Tenía una vida propia. Yo, en cambio, había dejado que mi vida girara completamente alrededor de Sebastián y su familia, y ahora me daba cuenta de lo tonta que había sido. Esa primera noche en casa de Beatriz, después de ayudarla con la cena y asegurarme de que estuviera cómoda, me senté en el pequeño jardín trasero bajo las estrellas. El aire fresco de Medellín me tranquilizó un poco, pero no podía dejar de darle vueltas a todo lo que había pasado. Me quedé ahí durante horas, recordando cada detalle de la humillación en el aeropuerto, cada palabra cruel de Sebastián, cada mirada de lástima de los extraños que habían presenciado todo. Y mientras más lo pensaba, más claro se volvía algo que había estado negando durante años. Mi hijo ya no me amaba como antes. Para él yo era un recurso conveniente, no una persona con sentimientos y dignidad. Pero en medio de toda esa tristeza y dolor, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Era una determinación fría y silenciosa que nunca había sentido antes. Si Sebastián creía que yo era despreciable, entonces era hora de demostrarle exactamente cuál era el valor de una persona despreciable en su vida. Era hora de que él y Catalina aprendieran a valorar lo que tenían antes de perderlo para siempre. Y mientras las estrellas brillaban sobre el jardín de Beatriz, comencé a planear los cambios que cambiarían todo, porque a los 73 años finalmente había aprendido una lección que debería haber aprendido mucho antes. Nadie puede humillarte sin tu permiso, y yo ya no iba a dar ese permiso nunca más. La brisa nocturna me acarició el rostro mientras tomaba la decisión más importante de toda mi vida. Sebastián quería que yo desapareciera de su camino, y eso era exactamente lo que iban a hacer, pero no de la manera que él esperaba. Los 3 días en Medellín pasaron como en una bruma de recuerdos dolorosos y reflexiones profundas. Durante el día ayudaba a mi hermana Beatriz con las tareas básicas. Preparar comida con una sola mano es casi imposible. Bañarse con el brazo enyesado es toda una aventura. Y hasta abrir un frasco de mermelada se convierte en una lucha épica. Pero por las noches, cuando Beatriz se dormía, yo me quedaba despierta en el pequeño cuarto de huéspedes, repasando cada momento de mi vida con Sebastián, tratando de entender cuándo exactamente mi hijo amoroso se había convertido en este hombre cruel que me gritaba despreciable frente a extraños. Recordé vívidamente cuando Sebastián era pequeño y su padre Fernando murió en ese accidente de tráfico horrible en la autopista Villavicencio. Sebastián tenía apenas 12 años y recuerdo cómo se aferró a mí esa noche terrible en el hospital llorando y diciéndome: «Mamá, no me dejes solo. Por favor, no me dejes solo». Yo lo abracé fuerte y le prometí que nunca lo abandonaría, que siempre estaríamos juntos, que yo sería su mamá y su papá al mismo tiempo. Y cumplí esa promesa durante los siguientes 20 años. Trabajé como secretaria en una oficina gubernamental durante el día y limpiaba oficinas por las noches para poder pagar la escuela privada que él quería, las clases de fútbol que tanto le gustaban, los libros caros que necesitaba para sus estudios. Cuando Sebastián cumplió 15 años y todos sus amigos tuvieron fiestas enormes con banda de música tradicional y todo, yo vendí mis aretes de oro que Fernando me había regalado en nuestro aniversario para poder darle la celebración que él soñaba. Cuando quiso estudiar administración de empresas en la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas de la ciudad, yo pedí préstamos, trabajé fines de semana extra y hasta vendí mi anillo de matrimonio para poder pagar las matrículas. Nunca le dije que había vendido el anillo. Cuando me preguntó dónde estaba, le dije que lo había llevado a arreglar. Él nunca volvió a preguntar y yo nunca pude reponerlo. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras recordaba todos esos sacrificios que había hecho con tanto amor. Cuando Sebastián se graduó de la universidad, me abrazó fuerte en la ceremonia y me dijo: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Nunca voy a
a olvidar todo lo que hiciste por mí. Esas palabras me llenaron el corazón de felicidad. Pensé que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir trabajando, todas las comidas que me salté para que él pudiera comer mejor, todo había valido la pena. Mi hijo me amaba y me valoraba, o eso creía yo en ese momento, antes de darme cuenta de que las promesas de los jóvenes son como el humo. Se ven hermosas cuando las haces, pero se desvanecen con el primer viento que sopla. Durante su último año de universidad, Sebastián conoció a Catalina en una fiesta de su facultad. Ella estudiaba diseño gráfico y venía de una familia de clase media alta del barrio El Chicó. Desde el principio noté que Catalina me trataba de manera diferente a como Sebastián me había descrito que trataba a otras personas. Era educada, pero fría. Sonreía, pero nunca llegaba a los ojos. Cuando Sebastián me contó que quería casarse con ella después de graduarse, traté de hablar con él sobre mis preocupaciones, pero él me dijo que yo estaba siendo sobreprotectora y que tenía que aprender a soltar. La boda fue hermosa en una iglesia bonita del barrio La Candelaria. Yo pagué mi parte de los gastos trabajando turnos dobles durante 6 meses, pero nunca me quejé porque quería que Sebastián fuera feliz. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, una vocecita dentro de mi cabeza me susurró que dijera algo, pero la callé inmediatamente. ¿Cómo podía arruinar el día más feliz de mi hijo por una sensación extraña sobre su novia? Me convencí de que solo eran nervios de madre y que con el tiempo Catalina y yo nos llevaríamos mejor. Qué equivocada estaba. Los primeros 2 años de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Sebastián y Catalina rentaron un apartamento pequeño en el barrio Teusaquillo, y yo los visitaba los domingos para almorzar. Catalina cocinaba, aunque no muy bien, la verdad, y Sebastián me contaba sobre su trabajo en una empresa de mercadotecnia. Eran momentos agradables, aunque siempre sentía una tensión sutil en el aire, como si Catalina estuviera tolerando mi presencia más que disfrutándola. Pero Sebastián parecía feliz y eso era lo que importaba para mí. Hasta que llegaron los problemas económicos. La empresa donde trabajaba Sebastián comenzó a reducir personal y aunque él no perdió su trabajo, le redujeron el salario significativamente. Al mismo tiempo, Catalina quedó embarazada de los gemelos y los gastos médicos comenzaron a acumularse. Una noche, Sebastián me llamó llorando. «Mamá, no sé qué vamos a hacer. No nos alcanza para pagar la renta, los doctores, la comida. Catalina está muy estresada con el embarazo y yo me siento como un fracasado». Sin dudarlo ni un segundo le dije que vendería mi pequeño terreno en Usme, que había heredado de mis padres, y les daría el dinero para que compraran su propia casa. «Pero mamá, ese terreno es todo lo que te queda de tus papás», me dijo Sebastián. «No importa, hijo. Lo importante es que tengan un hogar seguro para criar a mis nietos», le respondí. Así fue como vendí lo último que me quedaba de mi familia de origen para asegurar el futuro de la familia que había creado. Con ese dinero, Sebastián y Catalina compraron una casa pequeña, pero bonita, en el barrio Chapinero, con 3 habitaciones, una para ellos, una para los bebés que venían en camino y una para mí, para cuando quisiera visitarlos. Esa última frase debería haberme alertado. Pero yo estaba demasiado emocionada pensando en mis futuros nietos como para prestar atención a las señales de advertencia. Cuando nacieron Santiago y Mateo, sentí una felicidad que no había experimentado desde el nacimiento de Sebastián. Eran bebés hermosos, sanos, llenos de vida. Catalina tuvo un parto complicado y necesitó mucha ayuda durante las primeras semanas. Yo me mudé temporalmente a su casa para ayudar con todo: cocinar, limpiar, cuidar a los bebés por las noches para que Catalina pudiera descansar, lavar la ropa interminable que generan 2 recién nacidos. Era agotador para una mujer de mi edad, pero lo hacía con amor porque era mi familia. Lo que comenzó como una estancia temporal de 2 semanas se extendió a 1 mes, luego a 2 meses, luego a 6 meses. Catalina siempre tenía alguna razón por la que aún no podía manejar sola, que los bebés no dormían bien, que estaba muy cansada, que Sebastián trabajaba muchas horas. Y poco a poco,
sin darme cuenta, me fui convirtiendo en la empleada doméstica residente de la casa. Ya no era la abuela visitante que venía a mimar a los nietos. Era la persona que se levantaba a las 3 de la madrugada cuando los bebés lloraban, la que lavaba pañales, la que cocinaba para toda la familia, la que limpiaba la casa de arriba a abajo. Pero lo más doloroso no era el trabajo físico, era la forma en que gradualmente dejaron de tratarme como familia y comenzaron a tratarme como personal de servicio. Las conversaciones en la mesa ya no me incluían. Sebastián y Catalina hablaban sobre sus vidas como si yo no estuviera ahí. Cuando tenían visitas me presentaban como la abuela que nos ayuda en lugar de mi mamá. Cuando salían con amigos los fines de semana, simplemente me informaban que yo me quedaría cuidando a los niños sin preguntarme si tenía planes o si estaba demasiado cansada. Se había convertido en algo automático. Catalina tenía antojo de ir al cine. Sebastián quería ver el partido con sus amigos y Mercedes se quedaría en casa con los bebés. Punto final. Lo que más me dolía era que Sebastián había dejado de verme como su madre y me veía como una conveniencia. Cuando los niños estaban enfermos y necesitaban cuidados extra, era yo quien se quedaba despierta toda la noche. Cuando había que ir a las citas médicas, era yo quien los llevaba, porque Catalina tenía cosas que hacer y Sebastián tenía que trabajar. Cuando los niños comenzaron a hablar, sus primeras palabras fueron mamá para Catalina, papá para Sebastián y agüe para mí. Pero cuando necesitaban algo, comida, cambio de pañal, consuelo, cuando lloraban, me gritaban agüe. Y yo corría inmediatamente a atenderlos. Durante esos 3 años, lentamente perdí mi propia identidad. Ya no tenía amigas porque nunca tenía tiempo libre para cultivar amistades. Ya no tenía pasatiempos porque todo mi tiempo estaba dedicado a cuidar la casa y los niños. Ya no tenía vida propia porque mi existencia entera giraba alrededor de las necesidades de la familia de Sebastián. Y cuando finalmente, después de 3 años, decidí que necesitaba unos días para mí misma para ayudar a mi hermana Beatriz, me convertí en una persona egoísta y despreciable que no entendía las prioridades familiares. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ahora, sentada en la oscuridad del cuarto de huéspedes de Beatriz, entendía perfectamente lo que había pasado. Sebastián no se había convertido en una mala persona de la noche a la mañana. Había sido un proceso gradual de acostumbrarse a que yo siempre estuviera disponible, siempre dispuesta a sacrificar mis propias necesidades por las suyas, siempre lista a decir que sí a cualquier cosa que me pidiera. Yo había creado este monstruo al enseñarle que mi tiempo, mi energía, mi vida entera estaban a su disposición sin límites y sin condiciones. Y ahora, a los 73 años, finalmente estaba pagando el precio de haber sido demasiado generosa, demasiado permisiva, demasiado dispuesta a ser la mártir perfecta. Pero también entendí algo más importante. No era demasiado tarde para cambiar las cosas. Si Sebastián había aprendido a tratarme como una empleada, podía desaprender esa lección. Si había olvidado mi valor como persona y como madre, podía recordarlo de la manera más difícil posible. Y si realmente creía que yo era despreciable, entonces era hora de demostrarle exactamente cuánto trabajo hacía una persona despreciable en su vida perfecta. La venganza no sería explosiva ni dramática, sería silenciosa, meticulosa y absolutamente devastadora. En mi último día en Medellín, mientras Beatriz y yo desayunábamos tranquilamente en su pequeña cocina, le conté todo lo que había estado pensando durante esos 3 días. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, me tomó la mano y me dijo: Mercedes, mi hija, ya era hora de que despertaras. Ese muchacho necesita una lección que nunca va a olvidar. Tenía razón. Sebastián había olvidado quién era yo y cuánto había sacrificado por él. Era hora de refrescarle la memoria de la manera más efectiva posible, desapareciendo de su vida y llevándome conmigo todo lo que había estado dando por sentado. El vuelo de regreso a Bogotá fue completamente diferente al de ida. Ya no era la misma mujer quebrada y humillada que había salido de la capital 3 días antes. Durante esos 75 minutos en el aire,
mientras veía las montañas de Antioquia desaparecer bajo las nubes, finalicé mentalmente cada detalle del plan que había estado formando en mi cabeza. No sería una confrontación explosiva ni un drama telenovelesco. Sería algo mucho más efectivo y devastador. La desaparición silenciosa de todo lo que Sebastián y Catalina habían estado dando por sentado durante años. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, ya sabía exactamente qué iba a hacer y cómo lo iba a ejecutar. Sebastián me estaba esperando en la sala de llegadas con los gemelos Santiago y Mateo. Los niños corrieron hacia mí gritando "abue, abue", y me abrazaron con esa energía pura que solo tienen los niños de 3 años. Por un momento, mi corazón se ablandó al verlos, pero inmediatamente recordé las palabras crueles de su padre y me fortalecí en mi resolución. Sebastián me saludó con un beso en la mejilla, pero no había disculpa en sus ojos, ningún reconocimiento de lo terrible que había sido conmigo antes de mi viaje. Simplemente dijo: «Mamá, qué bueno que ya regresaste. Catalina necesita ir al dentista mañana temprano y necesitamos que cuides a los niños». Ni siquiera me preguntó cómo había estado mi viaje, cómo se encontraba mi hermana Beatriz, si yo había descansado bien. Solo me informó sobre mis próximas responsabilidades, como si fuera una empleada reportándose después de unos días de vacaciones. Sonreí y asentí con la cabeza, pero por dentro algo se endureció definitivamente. «Claro, hijo, no hay problema», le dije con la misma voz dulce de siempre. Él no tenía idea de que esas serían las últimas palabras amables que escucharía de mí en mucho, mucho tiempo. Durante el viaje de regreso a la casa en Chapinero, los niños me contaron emocionados todo lo que había pasado mientras yo estuve fuera, que papá había quemado los huevos en el desayuno, que mamá no sabía dónde estaban sus pijamas limpias, que la casa estaba muy sucia según Santiago. Sebastián manejaba en silencio, pero yo podía ver en el espejo retrovisor que cada comentario de los niños lo incomodaba más. Era obvio que los 3 días sin mí habían sido caóticos para ellos, pero él jamás lo admitiría. Su orgullo era demasiado grande para reconocer que necesitaba a la mujer despreciable que había humillado en el aeropuerto. Cuando llegamos a la casa, inmediatamente noté el desorden. Platos sucios apilados en el lavaplatos, ropa regada por toda la sala, juguetes esparcidos por todos lados, la cama de los niños sin hacer. Catalina salió a saludarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mercedes, qué bueno que ya estás de vuelta. Han sido unos días muy difíciles», me dijo, pero su tono sugería más molestia que alivio genuino, como si mi viaje hubiera sido un capricho irresponsable en lugar de una necesidad familiar legítima. Sonreí y comencé inmediatamente a recoger los juguetes, pero por primera vez en años, cada movimiento que hacía era parte de un plan más grande. Esa primera noche de regreso, después de bañar a los niños, ayudarlos con la cena y acostarlos con sus cuentos favoritos, me senté en mi pequeña habitación y saqué una libreta que había comprado en Medellín. En esa libreta comencé por hacer una lista meticulosa de todo lo que hacía en esa casa día tras día. No era solo curiosidad, era documentación. Quería tener un registro exacto de todo mi trabajo para que cuando llegara el momento, Sebastián y Catalina entendieran perfectamente lo que estaban perdiendo. La lista fue más larga de lo que había imaginado. Despertar a las 5:30 de la mañana para preparar desayuno para toda la familia, empacar las loncheras de los niños, lavar, secar y planchar toda la ropa, limpiar la casa de arriba a abajo todos los días, hacer las compras del supermercado, cocinar almuerzo y cena, bañar a los niños, ayudarlos con sus tareas preescolares, leerles cuentos antes de dormir, levantarme en las madrugadas cuando tenían pesadillas, llevarlos al doctor cuando se enfermaban, organizar sus fiestas de cumpleaños, cuidarlos cuando Catalina tenía compromisos sociales. La lista ocupó 3 páginas completas de la libreta y eso era solo lo que recordaba de memoria. Al día siguiente, mientras Catalina se fue al dentista y Sebastián estaba en el trabajo, comencé la primera fase de mi plan. Llamé al banco donde tenía mi cuenta de ahorros y pregunté sobre todos mis activos financieros.
La información que recibí me sorprendió hasta a mí misma. Durante todos estos años de vivir modestamente y gastar muy poco en mí misma, había acumulado más dinero del que recordaba. Mi pensión del gobierno era sustancial. Tenía ahorros de mi época como secretaria y además había una cuenta que había olvidado completamente, el dinero del seguro de vida de Fernando, que nunca había tocado porque no lo necesitaba. Más importante aún, descubrí algo que Sebastián aparentemente había olvidado por completo. Cuando vendí mi terreno en Usme para ayudarlos a comprar la casa, el abogado me había explicado que por razones fiscales era mejor poner la casa a mi nombre temporalmente y luego transferirla gradualmente a Sebastián. Pero con todo el caos de los bebés y las responsabilidades diarias, esa transferencia nunca se había completado. Legalmente, yo era la dueña de 60% de la casa donde vivíamos. Sebastián y Catalina creían que era suya, pero en realidad ellos estaban viviendo en mi propiedad. Esa revelación cambió todo mi plan. Ya no sería simplemente una desaparición silenciosa, sería una lección completa sobre el valor real de las cosas que habían estado dando por sentado. Llamé inmediatamente al doctor Ramírez, el abogado que había manejado la compra original de la casa, y programé una cita urgente para el día siguiente. Cuando le expliqué mi situación, él revisó todos los documentos y confirmó lo que el banco me había dicho. Señora Mercedes, usted tiene derechos legales muy claros sobre esta propiedad. Si desea hacer cambios, está completamente en su derecho a hacerlo. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal por completo. Me levantaba temprano, preparaba desayunos, cuidaba a los niños, limpiaba la casa, cocinaba las comidas. Pero ahora cada actividad tenía un propósito doble. Además de cumplir con mis responsabilidades familiares, estaba documentando meticulosamente todo mi trabajo para mis futuros archivos legales. Tomaba fotos discretas de la casa limpia, después de que yo terminara mi trabajo diario. Guardaba todos los recibos de las compras del supermercado que yo pagaba con mi dinero. Anotaba cada hora que pasaba cuidando a los niños cuando sus padres salían. Sebastián y Catalina no notaron nada diferente en mi comportamiento. Seguían tratándome exactamente igual que antes, como una empleada conveniente que existía para resolver sus problemas domésticos. Catalina siguió saliendo con sus amigas los sábados por la tarde, dejándome automáticamente con los niños. Sebastián siguió llegando del trabajo y sentándose a ver televisión mientras yo terminaba de limpiar la cocina después de la cena. Ninguno de los dos me agradeció ni una sola vez durante esa semana. Ninguno de los dos me preguntó cómo me sentía o si necesitaba algo. Para ellos, yo era parte del mobiliario de la casa, útil, necesaria, pero invisible como persona. El viernes por la mañana, mientras Sebastián estaba en el trabajo y Catalina había salido de compras con sus amigas, llevé a los niños a casa de mi vecina Rosa y le pedí que los cuidara por unas horas. Es urgente, comadre. Te prometo que regreso antes del almuerzo, le dije. Rosa, que había sido testigo silenciosa de cómo me trataban en esa casa durante años, simplemente asintió y abrazó a Santiago y Mateo con cariño. No te preocupes, Mercedes. Aquí estarán perfectamente bien. Tú haz lo que tengas que hacer. Tomé un taxi al centro de la ciudad y pasé toda la mañana en las oficinas del doctor Ramírez, finalizando los documentos que cambiarían todo. Firmé papeles para transferir la propiedad de la casa completamente a mi nombre. Abrí una nueva cuenta bancaria donde solo yo tenía acceso. Actualicé mi testamento removiendo a Sebastián como beneficiario principal y dejando todo a una fundación de caridad para ancianos abandonados. Cuando salí del edificio de abogados al mediodía, ya no era la misma mujer que había entrado esa mañana. Legalmente, financieramente y emocionalmente, ya había comenzado mi nueva vida. Esa tarde, cuando Catalina regresó de sus compras cargada de bolsas de ropa nueva que había comprado con el dinero que Sebastián ganaba, dinero que a su vez dependía de que yo cuidara gratis a los niños para que ella pudiera trabajar, me mostró orgullosamente sus adquisiciones. Mira, Mercedes, encontré esta blusa preciosa en Falabella. No está divina. Me mostró una blusa que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses.
Sonreí y la felicité, pero por dentro estaba tomando nota mental de cada dólar que gastaban en lujos, mientras esperaban que yo viviera como una monja abnegada que no necesitaba nada para sí misma. El sábado por la noche, Sebastián y Catalina salieron a cenar con unos amigos para celebrar que Catalina había conseguido un pequeño aumento en su trabajo de medio tiempo. Por supuesto, yo me quedé cuidando a los niños sin que nadie me preguntara si tenía planes o si estaba cansada. Mientras los acostaba y les leía su cuento favorito de los 3 cerditos, no pude evitar sonreír al pensar en la ironía. Sebastián y Catalina creían que habían construido una casa sólida de ladrillo, pero en realidad habían construido su vida sobre un castillo de naipes, y yo estaba a punto de soplar muy fuerte. El domingo por la mañana, después de preparar un desayuno especial con panqueques y fruta fresca, que sería el último desayuno que prepararía en esa casa, me senté a la mesa con Sebastián y le dije con la voz más calmada del mundo: «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Él levantó la vista de su teléfono celular con expresión molesta, como si cualquier conversación conmigo fuera una interrupción a su domingo relajado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Es algo urgente?» Catalina y yo íbamos a llevar a los niños al parque después del desayuno. Sonreí y puse mis manos sobre la mesa. «Sí, Sebastián, es bastante urgente. Verás, he estado pensando mucho en lo que me dijiste en el aeropuerto sobre ser despreciable». Su expresión cambió inmediatamente y por primera vez en semanas pude ver una sombra de culpabilidad en sus ojos. «Mamá, yo…», comenzó a decir, pero levanté mi mano para silenciarlo. «No, déjame terminar. Tienes razón. Soy despreciable para ustedes. Por eso he decidido dejar de ser una carga para esta familia». Catalina, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a la mesa con expresión confundida. «¿De qué estás hablando, Mercedes?». Les expliqué con voz tranquila y clara que había decidido mudarme a mi propio apartamento y darles el espacio que obviamente necesitaban. «Pero mamá», protestó Sebastián, «no necesitas mudarte. Aquí tienes tu lugar. Siempre has tenido tu lugar». Sonreí ante la ironía de sus palabras. «Mi lugar, Sebastián, aparentemente es ser gritada y llamada despreciable en aeropuertos llenos de gente. Prefiero encontrar un lugar donde eso no pase». El color se le fue de la cara cuando entendió que yo recordaba perfectamente cada palabra cruel que me había dicho. Y entonces les di la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Por cierto, como ustedes van a quedarse solos en la casa, van a necesitar hacerse cargo de todos los gastos, todas las cuentas de servicios, el impuesto predial, el mantenimiento, todo, porque a partir de mañana yo ya no voy a contribuir económicamente a esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián y Catalina se miraron con pánico creciente mientras comenzaron a procesar las implicaciones de lo que acababa de decirles. Durante años habían asumido que mi pensión y mis ahorros estarían siempre disponibles para complementar sus gastos familiares. Nunca se habían detenido a calcular exactamente cuánto dinero aportaba yo mensualmente a la economía doméstica. Pero ahora estaban a punto de descubrirlo de la manera más difícil posible. Y eso era solo el comienzo de las sorpresas que tenía preparadas para ellos. El silencio en la mesa del desayuno duró exactamente 17 segundos antes de que Catalina explotara. «No puedes hacer eso, Mercedes. ¿Cómo vamos a pagar todos solos? Ni siquiera sabemos cuánto salen todas las cuentas cada mes». Su voz se quebró un poco al final y pude ver el pánico genuino en sus ojos. Sebastián seguía mudo, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar. Durante años había dado por sentado que yo era una fuente inagotable de trabajo gratuito y apoyo económico, y nunca se había detenido a considerar qué pasaría si esa fuente se secara de repente. Bueno, les dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Supongo que van a tener que aprender. Yo aprendí a manejar todo esto sola cuando tenía su edad, después de que murió Fernando. Si yo pude hacerlo siendo viuda con un hijo pequeño, ustedes pueden hacerlo siendo 2 adultos jóvenes con trabajos estables». Me levanté de la mesa y comencé a recoger los platos del desayuno.
pero Sebastián me detuvo tomándome del brazo. Mamá, espera. No entiendo por qué estás haciendo esto. Si es por lo que pasó en el aeropuerto, ya te dije que lo siento. Estaba estresado. Dije cosas que no quise decir. Era la primera vez que mencionaba el incidente del aeropuerto desde que había regresado de Medellín, y la primera vez que ofrecía algo parecido a una disculpa. Pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera siguiendo un guión que alguien le había enseñado para manejar situaciones difíciles. Lo miré directamente a los ojos, y pude ver que no había comprensión real ahí, ningún entendimiento genuino del daño que me había causado. Solo había pánico por las consecuencias que estaba enfrentando. Sebastián, le dije retirando gentilmente mi brazo de su agarre. No es solo por lo que pasó en el aeropuerto, es por todo lo que ha estado pasando durante años. Ustedes me han convertido en su empleada doméstica personal, y cuando finalmente necesité algo para mí misma, me llamaste despreciable frente a cientos de personas. Eso me enseñó algo muy importante, que realmente soy despreciable para ustedes. Por eso he decidido dejar de serlo. Catalina se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla en el proceso. Esto es ridículo. No puedes simplemente irte y dejarnos con todas las responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Quién los va a cuidar cuando yo tenga que trabajar? ¿Quién los va a llevar al doctor cuando se enfermen? La desesperación en su voz era palpable, y me di cuenta de que por primera vez en años estaba viendo la verdadera Catalina, no la nuera educada pero distante, sino la mujer que había estado dependiendo completamente de mi trabajo no remunerado para mantener su estilo de vida. Bueno, respondí con la misma tranquilidad. Supongo que van a tener que hacer lo que hacen millones de padres trabajadores en todo Colombia: contratar una niñera, pagar una guardería o arreglárselas entre ustedes dos. Hay muchas opciones disponibles, solo que ahora van a tener que pagarlas con su propio dinero, en lugar de dar por sentado que abuela Mercedes siempre estará disponible gratis. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de súplicas, amenazas, lágrimas y manipulación emocional. Sebastián trató de usar a los niños como palanca. Pero mamá, ¿qué van a pensar Santiago y Mateo cuando se despierten y descubran que su abuela los abandonó? Le respondí que no estaba abandonando a nadie. Simplemente estaba mudándome a mi propio lugar y que seguirían siendo mis nietos queridos, pero con horarios de visita establecidos como cualquier abuela normal. Catalina intentó el enfoque financiero. Mercedes, tú sabes que no podemos pagar una niñera de tiempo completo. Cuesta al menos $2.500 al mes. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Sonreí y le dije que tal vez deberían reconsiderar sus prioridades de gasto, como esa blusa de $150 que acababa de comprar en Falabella. Cuando vieron que ni las súplicas ni las amenazas funcionaban, Sebastián jugó su carta final. Está bien, mamá. Si realmente quieres irte, te pagaremos. ¿Cuánto quieres? $2.000 al mes, $3.000. Dinos tu precio. Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Durante todos esos años, él realmente había llegado a verme como una empleada que podía ser comprada y mantenida con un salario. No entendía que lo que yo quería no era dinero, era respeto, dignidad y la oportunidad de vivir el resto de mi vida como una persona con valor propio, no como una sirvienta conveniente. No es cuestión de dinero, Sebastián, le dije con tristeza. Es cuestión de respeto. Y ustedes dejaron muy claro en el aeropuerto cuánto me respetan. Me fui a mi habitación y comencé a empacar mis pertenencias. No tenía muchas cosas. Había vivido tan modestamente durante tantos años que todo cabía en 2 maletas y algunas cajas. Mientras empacaba, escuchaba a Sebastián y Catalina discutiendo acaloradamente en la sala sobre qué hacer, cómo pagarían las cuentas, quién cuidaría a los niños. Cuando bajé con mi primera maleta, encontré a Sebastián en el teléfono, aparentemente llamando a guarderías y preguntando por precios. La expresión de shock en su cara mientras escuchaba las tarifas era casi cómica. Catalina estaba en la computadora, revisando el estado de sus cuentas bancarias con una expresión de creciente horror. «Mamá», dijo Sebastián colgando el teléfono, «he estado llamando a guarderías
La más barata cuesta $2,000 al mes por los 2 niños. La que está cerca del trabajo de Catalina cuesta $3,000. No podemos pagar eso, además del alquiler, las cuentas, la comida. Sus palabras se fueron apagando mientras finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaban perdiendo. Bueno, le dije, mientras bajaba otra caja de mis pertenencias. Supongo que tendrán que hacer lo que yo hice cuando eras pequeño. Conseguir un segundo trabajo, ajustar su presupuesto, hacer sacrificios. No es imposible, solo requiere esfuerzo y planificación. Llamé a un taxi para que me recogiera en 1 hora y durante ese tiempo terminé de empacar en un silencio tenso. Santiago y Mateo se despertaron y bajaron las escaleras, confundidos por toda la actividad y el ambiente extraño. «Abue, ¿por qué estás haciendo maletas?», preguntó Santiago con voz preocupada. Me arrodillé para estar a su altura y les expliqué con la mayor dulzura posible que me iba a mudar a mi propio apartamento, pero que los seguiría viendo regularmente y que siempre serían mis nietos favoritos. «Pero queremos que te quedes aquí con nosotros», lloró Mateo abrazándome fuerte. Ese momento casi quebró mi resolución, pero me mantuve firme. «Lo sé, mi amor, pero a veces las abuelas necesitan su propio espacio también. Van a venir a visitarme y va a ser muy divertido. Tendremos días especiales juntos». Cuando el taxi llegó, Sebastián hizo un último intento desesperado. «Mamá, por favor, al menos danos unos días para organizarnos. No puedes simplemente irte así sin previo aviso». Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. «Sebastián, tú no me diste previo aviso cuando me gritaste despreciable en el aeropuerto. No me diste previo aviso cuando decidiste convertirme en tu empleada doméstica gratuita. No me diste previo aviso cuando dejaste de tratarme como tu madre y comenzaste a tratarme como tu sirvienta. Yo solo estoy devolviendo la cortesía». Subí al taxi con mis maletas y le di al conductor la dirección del apartamento que había alquilado en el barrio La Candelaria. Era un lugar pequeño, pero acogedor, que había encontrado en línea durante mi semana de planificación. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera y vi a Sebastián parado en la entrada con Santiago y Mateo, los 3 viéndome partir. Por un momento sentí una punzada de culpa, pero luego recordé cada insulto, cada falta de respeto, cada momento en que me habían hecho sentir invisible e inútil, y la culpa se desvaneció. El apartamento en La Candelaria era perfecto para mí. Un espacio de una habitación en el 3er piso de un edificio antiguo, pero bien mantenido, con una pequeña cocina, un baño limpio y una sala con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Era mío, completamente mío, y por primera vez en 3 años sentí que podía respirar. Durante la primera semana en mi nuevo hogar, establecí una rutina completamente diferente a la que había tenido en casa de Sebastián. Me despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no a las 5:30 de la mañana por obligación. Preparaba café solo para mí y lo tomaba lentamente mientras miraba por la ventana. Leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Caminaba por el barrio explorando las tiendas locales y las cafeterías. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Sebastián llamó 17 veces durante la primera semana. Los mensajes evolucionaron de enojo a súplicas a intentos de manipulación. «Mamá, esto es ridículo. Los niños te extrañan». «Mamá, Catalina está estresadísima. No puede manejar todo sola». «Mamá, vamos a perder nuestros trabajos si no encontramos quien cuide a los niños». «Mamá, por favor, al menos contesta el teléfono». Ignoré todas las llamadas. No estaba lista para hablar con él todavía. Necesitaba este tiempo para mí misma, para recordar quién era yo antes de convertirme en la empleada doméstica de mi hijo. Después de 2 semanas, las llamadas disminuyeron a unas pocas por día. Después de un mes, eran solo unas pocas por semana. Sebastián finalmente estaba aprendiendo que yo hablaba en serio. Durante ese tiempo, me mantuve informada sobre su situación a través de Rosa, mi antigua vecina, quien ocasionalmente me enviaba actualizaciones. Aparentemente, Sebastián y Catalina estaban luchando muchísimo.
Habían intentado varias guarderías, pero todas eran demasiado caras o tenían listas de espera de meses. Catalina había tenido que reducir sus horas de trabajo para poder cuidar a los niños, lo que redujo significativamente sus ingresos. Sebastián estaba llegando tarde al trabajo constantemente porque tenía que llevar a los niños a casa de una vecina, que había aceptado cuidarlos por $1,200 al mes. Menos que una guardería profesional, pero aún así un gasto significativo. La casa estaba en caos constante. Sin mí para cocinar, estaban comiendo comida rápida la mayoría de los días, lo que era caro y poco saludable. Sin mí para limpiar, la casa estaba acumulando suciedad y desorden. Sin mí para lavar la ropa, estaban quedándose sin ropa limpia regularmente. Básicamente, estaban descubriendo de la manera más difícil exactamente cuánto trabajo hacía yo diariamente y cuánto valía realmente una persona despreciable. Pero lo más importante que Rosa me contó fue sobre las cuentas. Aparentemente, cuando llegó la primera cuenta de servicios públicos después de mi partida, Sebastián tuvo un shock masivo. Nunca había sabido exactamente cuánto costaban las cuentas mensuales, porque yo siempre las había pagado silenciosamente. El agua, la luz, el gas, el internet, todo sumaba casi $400 al mes. Luego estaba el impuesto predial que yo había estado pagando, otros $300 cada 2 meses. El mantenimiento de la casa, las reparaciones, las compras del supermercado, todo lo que yo había estado cubriendo con mi pensión sin que ellos lo supieran o lo apreciaran. Según Rosa, Sebastián estaba trabajando horas extras constantemente, tratando de cubrir todos estos gastos inesperados. Catalina había empezado a buscar un trabajo de tiempo completo mejor pagado, pero eso significaba aún más gastos en cuidado infantil. Estaban atrapados en un círculo vicioso de su propia creación. Después de 6 semanas, decidí que era momento de dar el siguiente paso de mi plan. Llamé al doctor Ramírez y le pedí que enviara una carta legal a Sebastián y Catalina, informándoles de la situación real de la propiedad de la casa. La carta explicaba claramente que yo era la dueña legal de 60% de la propiedad y que, como tal, tenía derecho a establecer términos de alquiler o solicitar la venta de la propiedad si lo deseaba. La reacción fue inmediata y explosiva. Sebastián apareció en mi apartamento menos de 2 horas después de recibir la carta, con la cara roja de ira y pánico. «¿Qué es esto, mamá?», gritó agitando los documentos legales. «¿Ahora nos vas a quitar la casa también? ¿No es suficiente habernos abandonado?». Lo dejé entrar al apartamento, pero mantuve mi voz calmada y firme. «No te estoy quitando nada, Sebastián. Solo estoy clarificando la situación legal. La casa siempre ha sido mía legalmente. Yo pagué por ella con el dinero de la venta de mi terreno. El plan era transferirla a tu nombre gradualmente, pero esa transferencia nunca se completó. Así que legalmente, ustedes han estado viviendo en mi propiedad durante 3 años. Pero tú dijiste que era para nosotros», protestó. «Dijiste que querías que tuviéramos un hogar seguro para los niños. Y lo es», respondí. «Pero eso no significa que ustedes puedan tratarme como basura y esperar que yo les regale